En esta entrega veremos el texto narrativo con las características y los componentes esenciales. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía y darle un like. Empezamos. Podemos definir la narración como un acto comunicativo donde el emisor relata una serie de sucesos acontecidos en un proceso temporal y en un espacio determinado. En consecuencia, los elementos indispensables de todo discurso son estos: narrador, la acción, el tiempo y los personajes o actantes y el escenario. No te olvides que narrar es una actitud discursiva que consiste en representar un acontecimiento, ya sea real o ficticio, por medio del discurso. En cuanto a las técnicas referentes al narrador, tenemos que decir que los componentes esenciales del relato, en sus principales elaboraciones técnicas y en los efectos estilísticos de estos distintos modos de elaboración técnica, confieren una serie de factores. En cuanto a las técnicas referentes a este narrador, como hemos dicho, es uno de los aspectos más interesantes que tenemos que estudiar en el texto narrativo, ya que es la instancia por la cual el narrador cuenta la historia, o por decirlo de un modo más preciso, es el manejo del punto de vista, entendiendo como la conjunción de la persona gramatical desde la cual se narra y de la implicación del narrador en los hechos que cuenta. En principio tenemos dos posibles combinaciones, que sería el uso de la tercera persona y el uso de la primera. Mediante estos usos de las personas, mediante el uso de la tercera en concreto, el narrador se situaría al margen de los hechos que relata, confiriendo un carácter más objetivo. Y mediante el uso de la primera persona, el narrador se incluiría dentro de los hechos narrados, confiriendo un relato más subjetivo. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que el hecho de que la historia sea contada por un narrador en tercera persona no garantiza en absoluto la objetividad del relato. Entonces veremos los diferentes puntos de vista en cuanto a esta tercera persona, ya que puede ser un narrador omnisciente, donde el narrador sería como una especie de narrador demiurgo que conoce todos los personajes y le permite introducir juicios y valoraciones acerca de los hechos. Tenemos un narrador behaviorista que no emite juicios, se limita a constatar los hechos, ya que sus conocimientos acerca de estos, en los casos más extremos, son menores que los de los personajes. Es decir, se limita a referir unos actos y gestos de los personajes, pero sin llegar a ceder a los pensamientos de este. Y por último, el narrador equiescente, que se sitúa entre un punto intermedio entre los dos anteriores. El narrador utiliza la mirada de los personajes. Para el narrador en primera persona, tendremos que decir que el narrador se incluye dentro de los hechos que narra, ya que la primera persona suele imprimir una fuerte carga de subjetividad al texto, haciéndolo de esta manera más expresivo. Sin embargo, tenemos que decir que puede ser un narrador protagonista, entonces este sería un grado de cercanía del narrador, encontrándonos cerca de un texto autobiográfico o supuestamente autobiográfico, porque como ya sabemos, autor y narrador no tienen por qué identificarse. Y un narrador cronista, en cuyo caso el narrador es un simple testigo de la acción, ¿vale? Luego tenemos un narrador en segunda persona, que es una posibilidad bastante infrecuente,
que permite narrar hechos y al mismo tiempo ahondar en la psicología del personaje. Caben dos posibilidades, que ese tú al que se refiere ese narrador sea otro personaje o bien que pueda ser autorreflexivo. También hay que destacar que el narrador se, se puede comparar a las funciones del lenguaje que ya Jacobson había estudiado, y Genet, siguiendo estas funciones, propone distinguir otras funciones dentro de este narrador, como hemos dicho. Puede ser una narración narrativa, que es la principal, y que alude a las relaciones que establecen entre el narrador y la historia, ¿vale? La función de control es la metadiscursiva, es decir, son formas de acotaciones entre una disposición narrativa y los problemas que puedan surgir a partir de ella. La función comunicativa alude básicamente a las relaciones que hay en la narratio. La testimonial como una muestra de subjetividad enunciativa del narrador, y la dialógica es propia de la distancia que existe entre lo contado y los protagonistas. En cuanto a las técnicas referentes a la acción y al tiempo, son cuestiones muy interesantes, ya que casi siempre la disposición o estructuración en la que se narran los acontecimientos tomaba como punto de partida la retórica clásica, que distinguía entre, entre las dos modalidades de la dispositio de los hechos relatados. Tenemos el ordo naturalis, que consistía en relatar los acontecimientos siguiendo un orden cronológico y lógico en el que tendrían lugar los acontecimientos. Esto es muy fácil, todos sabemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Vale? Y el ordo artificiales es en el cual la narración comienza entre un punto intermedio o un punto final. Como podemos deducir de lo que acabamos de decir, en la dispositio de los acontecimientos, el manejo del tiempo tiene una gran importancia. Por ejemplo, en el ordo naturalis, la secuenciación de los acontecimientos se ajusta a la temporalidad lineal. Sin embargo, en el ordo artificiales es necesario recurrir a saltos temporales, por ejemplo, retrocediéndose lo que conocemos como el flashback o anticipándose el flash forward a los hechos que se acaban de narrar. Estos recursos suelen obedecer a un determinado propósito estético y también, por qué no decirlo, a la intención de captar esa atención del lector. Además de crear estas atmósferas y captar esta atención del lector, tenemos que recurrir a otros recursos temporales que inciden en esta presentación de los hechos. Por ejemplo, la elipsis, que contribuye a la economía del relato y fomenta de esta manera una participación del lector. También, en otro orden, podríamos hablar de estructuras del texto narrativo que puede presentar según el argumento y los sucesos que lo componen. De esta manera podemos hablar de una estructura episódica donde los sucesos se van sucediendo yuxtapuestos, y la unión la confiere los personajes, que a menudo se tienen que ajustar al esquema de este relato. La estructura cerrada, donde existe una relación causa-efecto entre todos los acontecimientos narrados, y de hecho todas las acciones parecen subordinadas al desenlace. Es lo que vemos en las novelas policíacas, por ejemplo. La estructura abierta es aquella que no nos presenta un desenlace definitivo, de modo que la historia se supone que va a ser continuada. Tenemos la estructura simétrica, donde se presentan dos o más acciones principales que discurren paralelas, pero que suelen acabar siempre coincidiendo.
En cuanto a la estructura circular, tenemos que decir que al final de la narración se produce un reencuentro con el punto de arranque. Todos estos modelos estructurales hacen alusión a la organización interna de la trama y siempre hay que recordar, por ejemplo, otros elementos superficiales para hablar de esta estructura, como son los capítulos y las secuencias. En cuanto a las dimensiones del tiempo, es consustancial a la experiencia humana y por tanto al texto narrativo. Pero el tiempo es una realidad que ofrece dimensiones diferentes, que afectan de diferente manera a la organización discursiva del relato. Podemos hablar de tiempo cósmico o físico, el tiempo lineal y unidireccional, el tiempo cronológico, que es el tiempo de la perfección de los acontecimientos que exigen el eje de presentación asentado en el tiempo presente, el tiempo psíquico con la vivencia del orden cronológico como una realidad interior y subjetiva, y por último el tiempo lingüístico que está íntimamente relacionado con el ejercicio de la palabra, donde el tiempo de enunciación y el tiempo del enunciado son importantes. En cuanto a los personajes y escenarios, no hay mucho que describir desde el punto de vista estructural, ¿vale? Tal vez lo destacable sea que a la hora de diseñarlo en el texto narrativo es cuando entran en juego otros modos del discurso, como puede ser la descripción y el diálogo. Tanto los personajes como los escenarios son más interesantes desde el punto de vista literario o sociológico, pero poco aportan desde esta perspectiva textual. Las características lingüísticas y estilísticas del texto narrativo. En primer lugar, hay que decir que los rasgos lingüísticos esenciales que caracterizan al discurso narrativo frente a otros tipos de discurso son, por ejemplo, la profusión de formas verbales, puesto que narrar, hemos dicho que relatar acontecimientos, es natural que una de las características de este texto narrativo sea la abundancia de sintagmas verbales y concretamente de tiempos verbales que denotan acción. Tradicionalmente, el tiempo verbal más utilizado en el texto narrativo era el indefinido, alternando con el imperfecto, que era el más adecuado para estos fragmentos descriptivos. Modernamente, se utiliza a menudo el presente, alternando con el indefinido, y el presente de esta manera otorga a la narración una mayor sensación de inmediatez y de verosimilitud, ¿vale? También encontramos el predominio de la estructura predicativa, abundancia de oraciones subordinadas temporales, que éstas complicarán más los planos temporales para que entre en juego en acción esta narración. El modo de enunciación del discurso narrativo es otra cuestión bastante interesante, ya que podemos decir que es el modo en el que interactúan el discurso del narrador y el discurso de los personajes. De esta manera podemos hablar de discurso indirecto, que es una modalidad especialmente utilizada por el narrador omnisciente. Repite el verbo indecente y el discurso se presenta versionado por el narrado. Es una modalidad especialmente utilizada, como hemos dicho, por este narrador omnisciente, ya que permite filtrar juicios, comentarios irónicos acerca de los acontecimientos. El discurso directo. El narrador deja hablar a los personajes mediante el diálogo. Sería el narrador behaviorista del que hemos hablado anteriormente, porque transmite de esta manera una verosimilitud y más tensión dramática. Encontramos el discurso indirecto libre, que en esta modalidad el narrador se funde con el de los personajes. Es como si el narrador mirase
a través de los ojos de este. Incorpora un discurso de palabras y pensamientos en boca de los personajes. El narrador equiescente mantiene esta consecutio temporum del estilo indirecto, pero se elimina el verbo discendi. Era más sencillo, más evocador, más misterioso. Y por último vemos el monólogo interior, donde en él se reproducen los pensamientos del personaje y para ello se recurre a la desorganización sintáctica y asociación arbitrarias de ideas, en un intento de reproducir el fluir anárquico que tenemos del pensamiento. Es habitual que para ello se formalice en la segunda persona. La recepción del texto narrativo. Hasta ahora hemos estudiado, hemos observado las características intrínsecas del texto narrativo. Pero no tenemos que olvidar que la narración es un acto comunicativo y como tal siempre va encaminada a un receptor o un narratario. En este sentido tenemos que hacer algunas apreciaciones, porque en la mayoría de los casos el narratio es el lector real del texto. Sin embargo, existen otros lectores a los que puede ir dirigido su relato. Por ejemplo, acordémonos del Lazarillo. Es un texto que se dirige a una persona que habla de vuestra merced. Entonces, en esos casos encontramos ya una apelación a otro narratario que no es el lector. De esta manera, ¿qué hace? Otorgarle una mayor visibilidad a lo que ha narrado. Por otra parte, hay que decir que en la narración literaria más moderna se ha tendido a reivindicar el papel participativo del lector y en muchos casos la coherencia está en función de la función o de la competencia, mejor dicho, de la competencia literaria del lector. Pero no hay que olvidar que encontramos textos narrativos que no son literarios. Huerga dice que la narratividad se manifiesta en sus formas más complejas y acabadas a través de la literatura. Sin embargo, que existen en nuestra vida cotidiana multitud de manifestaciones no literarias al texto narrativo, que se refiere sobre todo a la narración periodística, ya que se caracteriza frente a la literaria, que tiene una mayor concisión, que es más directa debido a su finalidad informativa y que presenta un esquema inversa en la progresión de la acción respecto a la literaria. Recordemos que hay que presentar los datos más interesantes al inicio del texto. También utiliza el recurso comunicativos no verbales. En cuanto a los géneros periodísticos narrativos, encontramos la noticia, la crónica, que es la narración directa e inmediata de la noticia, donde se introducen juicios y valores de un estilo personal. Encontramos también el reportaje, que se diferencia de la crónica en su mayor extensión y en la posibilidad de insertar otros materiales como pueden ser las entrevistas, varios puntos de vista sobre el mismo hecho, etc. En cuanto a la narración oral, tenemos que decir que muchos de nuestros actos de habla están orientados a la narración. Y como ejemplo tenemos la anécdota, que es el género narrativo oral más conocido, porque es el relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, como un ejemplo, como entretenimiento. Y en ella todo es natural, dada su oralidad. Se tiende a economía de recursos, a la reiteración, apelaciones al receptor, presentación desordenada de los acontecimientos y la introducción con mayor facilidad de antecedentes, el recurso a códigos verbales, no verbales, perdona. Y para acabar, decir que la tendencia a la narración está ligada a la esencia humana. En este sentido, tenemos que recordar o darnos cuenta de los niños que enseguida adquieren gran capacidad para narrar y el relato es una de nuestras primeras fuentes de conocimiento. El resto de nuestra vida
la narración la iremos perfeccionando poco a poco. Y si a esto añadimos que en las culturas más antiguas, por ejemplo, en la cultura griega a través del mito, se ha servido para crear y organizar historias desconocidas y que tienen gran trascendencia para el hombre. Y con esto hemos acabado de la parte así un poco genérica sobre el texto narrativo. Espero vuestros likes y hasta la próxima entrega. Muchas gracias.